Yo quiero hablar sobre la película Señora Doubtfire, o también llamada Papá por Siempre. En resumidas cuentas, ellas son un par de esposos que tienen tres hermosos hijos. Daniel es el esposo, normalmente siempre se ha dedicado a las labores del hogar. La esposa es una arquitecta reconocida y él siempre se encarga de las labores del hogar. Daniel, como en su posición de papá, se comportaba muchas veces como un niño, y finalmente la señora se cansa de tantos problemas, tantas situaciones, de tener que ser siempre ella la madura de la relación. Y en el cumpleaños de su hijo, su esposo organiza una fiesta con un zoológico prácticamente gigante, con un montón de niños. Le empiezan a llamar a la esposa, a los vecinos, que había mucho ruido, habían animales caminando por toda la calle y que ya todos estaban cansados y que había llegado la policía. Entonces, finalmente, ante esto, ella se cansa de la situación y le dice que decide terminar su relación, que quiere terminar su matrimonio. Posterior a esto, ella se dirige a un juzgado, pone como una demanda o una solicitud de quedarse con la custodia de sus hijos, ante lo cual el juzgado le da como 3 meses a Daniel para que consiga un trabajo estable, para que se vaya a vivir solo y para que demuestre responsabilidades. Ante esto, Daniel se le ocurre la brillante idea de que, como su esposa está buscando a quien cuida a sus hijos, él disfrazarse de mujer para poder estar cerca de sus hijos y a la vez conseguir un trabajo, así como se lo pidió el juez. Se manda a hacer un traje como cuerpo de mujer, se maquilla como mujer, habla como mujer, se manda a hacer una máscara de mujer, todo de mujer, y efectivamente consigue su objetivo, que es acercarse a sus hijos nuevamente. Después de compartir cierto tiempo con sus hijos, demás, su esposa se consigue otra persona, otro hombre, y en una de esas cenas pues se descubre que la señora Doubtfire en realidad es Daniel, que es el papá de los hijos de la protagonista. Y posterior a esto, pues ella entra en colapso, se siente muy frustrada, va nuevamente ante el juzgado y le entregan custodia total de ella a sus hijos, de sus hijos a ella. Entonces, finalmente, después de esto, ya pasa todo el tema jurídico y Daniel se consigue un buen trabajo, termina trabajando como actor para programas infantiles, y su esposa se da cuenta que él es muy bueno como padre, pero aunque no sea bueno como esposo, es muy bueno para sus hijos, por lo cual decide levantar la custodia, levantar como tal la demanda, y pues Daniel puede acercarse nuevamente a sus hijos y sus hijos lo ven por televisión en los programas infantiles. A resumidas cuentas, en cuanto a la mayoría de planos y ángulos que se observan, en la primera escena vemos como a la señora Doubtfire y a Daniel discutiendo en la mesa, discutiendo en la cocina. Entonces, en este caso se tiene música diegética, porque se escucha el sonido de los platos, porque se escucha el sonido de los pocillos, de las cucharas, y se escucha el manoteo de ella contra la estufa. Utilizan un plano americano porque ellos salen desde la cintura para arriba. Utilizan un ángulo normal porque está pues a la altura de los ojos, y el movimiento de cámara en este caso es una cámara estática, porque lo que hacen es generar tensión en la situación, porque ellos están discutiendo, ella está terminando su matrimonio de más de 12 años con su esposo, y pues esto genera mucha más tensión en el televidente. Por otro lado, tenemos una segunda escena donde los hijos están mirando mientras sus padres pues discuten y tienen una discusión de adultos. En este caso se utiliza un plano medio en conjunto porque salen sus 3 hijos y salen entonces de la cintura para arriba. Utilizan una música diegética porque pues se vuelve mucho más tensionante el momento. Lo único que medio se escucha es como la respiración agitada de ellos, pues demostrando preocupación. Y tienen un ángulo contrapicado, pues un poco leve, pero es un ángulo contrapicado porque la cámara está desde abajo y los observa hacia arriba, mientras ellos están arriba en una escalera observando la discusión de sus padres. Luego, en una tercera escena, tenemos a la señora Doubtfire, tenemos a la protagonista. Tenemos a la protagonista o a la madre explicándole y diciéndole: mira, definitivamente no puedo,
Este caso es un primer plano porque la encuadran desde la parte de acá para arriba, como mostrando su desespero, su frustración y su tristeza, pues que en su rostro se nota demasiado. El ángulo es normal porque también está a la altura de los ojos. Tenemos un movimiento de cámara fijo y tenemos en cuanto a la música, es música extradiegética porque da a entender que es un momento muy íntimo en el que se está terminando un matrimonio de muchos años y pues para nadie para nadie es sencillo poder como terminar, pues estar en una situación así. Entonces por eso se utiliza también este primer plano como para enfatizar mucho en las expresiones faciales en este caso de la actriz. Luego pasamos a un plano medio, que es donde ella ya está ante el juez diciéndole: quiero la custodia de mis hijos, Daniel no es un buen padre, no es responsable, no es comprometido, no es bueno para mis hijos, quiero la custodia de mis hijos. En este caso se utiliza, pues no, tiene música extradiegética, el ángulo normal porque está a la altura de los ojos, y en este caso se utiliza un movimiento de cámara dolly out. ¿Por qué dolly out? Porque la cámara está centrada en la juez y a la vez en ella, y poco a poco se empieza a alejar. Se empieza a alejar para mostrar quiénes más están en la sala, quién más está en la parte trasera de la sala, y por eso se utiliza el dolly out. Posterior a esto pasamos a la escena donde la niña le dice a su papá como: no quiero que te vayas, te quiero mucho, eres mi papá, no puedo creer que nos esté pasando esto, necesito que estés con nosotros, pero pues él le dice: es una decisión que tomó tu madre y no puedo hacer nada entre eso. La cara de ella se ve muy muy cerca y está cerca de su padre susurrándole. Esto es un primer plano, ángulo normal porque es a la altura de los ojos. Es música extradiegética porque lo único que se escucha es la voz de la niña susurrándole a su padre, y en ese caso también es movimiento de cámara fija porque esto genera la tensión en el gesto y la conexión pues emocional que evidentemente hay entre la niña, porque la niña es la menor, la más consentida, pues con su padre. Luego pasamos a un plano de cámara medio corto, ángulo normal, y observamos a la protagonista con su posible actual pareja después de terminar con Daniel. Entonces al parecer va a ser su nuevo novio, por así decirlo. Entonces lo que pasa es que hay un dolly in porque está lejano, pero se va acercando poco a poco, hasta que los centra mucho a ellos. Y hay una música diegética porque de fondo se escucha el ruido de los carros, se escuchan los tacones de las mujeres caminando en los pasillos de las oficinas allá donde ella trabaja porque es arquitecta, y pues el ángulo en este caso es un ángulo normal porque también se observa siempre desde la altura de los ojos. Pasamos ya a la transformación de Daniel como señora Doubtfire, y este también es un plano medio porque es desde la parte de acá, un ángulo frontal que mira directamente a la cámara. La cámara también es fija porque es un momento un poco frustrante, y la música es extradiegética porque el actor en ese momento no la está escuchando, pero de fondo sí la colocaron en postproducción para generar como tristeza y también un sentimiento de frustración de él al ver que no puede acercarse a sus hijos. Ya luego pasamos a la escena donde está ella como señora Doubtfire, con pestañas, con maquillaje, con cabello de mujer, y esto es un primer plano porque está desde la parte de acá y muestra su cara como de asombro y a la vez desesperación de cómo voy a acercarme a mis hijos nuevamente. La música es diegética porque el actor principal en esta escena está el actor principal y sus hermanos cantando una canción pues alusiva a la transformación de él, de pasar a ser hombre a pasar a ser una mujer, y el ángulo es ángulo normal, ángulo frontal porque está a la altura de los ojos también. Ya ella como señora Doubtfire empieza a compartir mucho con los niños, a tener actividades con ellos, y finalmente ya se tiene música diegética, cámara fija, ángulo frontal más o menos 3/4 y un primer plano. Primer plano porque está desde la parte de acá.
Ya se viene un paseo de ellos con la posible actual pareja de la señora y utilizan un plano medio porque todos están desde la cintura, ángulo frontal porque está al nivel de los ojos, música diegética porque a mi parecer se escuchan personas de fondo hablando mientras están en la piscina y también se percibe pues de alguna otra manera que están cerca de una tienda porque se escucha la voz de Stuart Downmayer, que es el chico que va a ser la pareja de la protagonista. Ya después pasamos a una escena muy curiosa, muy particular, donde va la inspectora a revisar que Daniel esté cumpliendo con las condiciones que le impusieron en el juzgado, y pues a él se le cae su máscara, la pierde y él tiene que ponerse una máscara como de pastel de cumpleaños para no ser descubierto y que no se den cuenta que él en realidad es él y no ella. Entonces ahí es un plano medio también, porque también es de la cintura, ángulo frontal a nivel de los ojos también, movimiento de cámara, en este caso es una cámara fija, y música extradiegética, porque es como un momento cómico, pero también se utiliza un poco de música incidental, que pues finalmente es como mostrando lo arriesgado de la situación. Ya para ir finalizando, tenemos la escena donde ella descubre que su esposo era la señora Downfire y tiene una cara de asombro totalmente, donde la muestran desde la parte de acá, o sea, un primer plano con un ángulo frontal también a nivel de los ojos, directo a la altura de los ojos para generar un poco más de conexión, como de tensión, como de tener realmente, percibir el sentimiento que ella tiene. Y la música extradiegética, que también es mostrando como el shock y la tensión que todos están viviendo al darse cuenta que la señora Downfire en realidad es Daniel. Y ya para finalizar tenemos un plano general donde están los tres niños mirando televisión, en este caso es diegética porque de fondo se escucha el televisor con la voz de su padre mientras presenta un programa para niños, y ya el ángulo también es frontal. Después pasamos a un plano general con un ángulo dorsal, porque el ángulo dorsal está mirando el televisor mientras sale su esposo en televisión, pero ella la cogen desde el dorso, desde la cintura, y se le ve la espalda y de frente se ve que ella está mirando televisión. Música diegética también, porque se escucha la voz de Daniel o de la señora Downfire en su caso, y es el plano general. Y ya para concluir tenemos un primer plano con un ángulo frontal y una música diegética que nuevamente sale la voz de él, y ese es un primer plano porque enfocan desde la parte de acá la cara de la protagonista, demostrando que efectivamente pues su esposo logró salir adelante y ahora se volvió una persona de televisión. Entonces es lo importante de saber utilizar los movimientos, los planos, los ángulos de la cámara, y de esta manera se puede transmitir realmente lo que se quiere. Esta película, pues a mi modo de verlo de manera cinematográficamente, creo que fue un poco compleja porque hay muchos sentimientos, hay tristeza, hay alegrías, hay felicidad, hay escenas muy cómicas, entonces todo tiene que enlazarse para poder transmitir lo que querían transmitir. Y pues este es el análisis de mi película.